Hoy estamos a distancia con Natalia Carrau en este transnacional, pero para seguir hablando de Argentina al mejor postor. Nueva ley de bases, parte 2. Natalia, ¿cómo estás? Buen día, Álvaro, buen día también a la audiencia. Así es, vamos a estar en diferido, digamos, pero vamos a seguir con el tema de Argentina, porque como les contábamos en la anterior columna, teníamos muchísimo material y habíamos decidido presentar esto en dos momentos. En la columna pasada recordarán los oyentes, las oyentas que hablamos sobre la reforma laboral, que estaba incluida dentro de la nueva ley bases, este proyecto que fue presentado y luego retirado porque no se llegaron a los votos y se presentó nuevamente en el Parlamento. Entonces, incluye además un pequeño, gran tema que refiere al tratamiento de las inversiones y cómo es que Argentina va a captar y promover inversiones de gran porte en el país y cómo eso está atado a otras reformas que se están imponiendo y que son estructurales. Pero Argentina también ha dado mucho que hablar en todo este tiempo. Venimos cubriendo lo que está sucediendo con el nuevo gobierno de la Libertad Avanza a nivel de relaciones exteriores del país. También siguen habiendo conflictos y a las tensiones internas por los proyectos y los retrocesos se vienen sumando estas otras tensiones y dificultades también en el manejo de la política exterior, ineptitud, diría yo, en el manejo de la política exterior del gobierno de Milei. Los últimos tropiezos involucraron los dichos sobre la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Estado español, que ocurrieron además en el marco de una visita que hace Milei, una visita paga en representación, en él como representante, como siendo presidente, ¿no? O Mm, sea, paga por la sociedad argentina a España, pero a una convención de extrema derecha llamada Europa Viva 24, que, bueno, tuvo lugar en España, como les decía, y con Vox, el partido de extrema derecha sí. español, como anfitrión. Entonces, de nuevo, esto coloca deja otro mojón en esta accidentada política exterior que está desarrollando Milei, que la verdad es que no es accidentada por no estar planificada, es accidentada porque ha tenido todas estas tensiones y es evidentemente nociva para, para el pueblo español. Entonces, en el marco de todas estas tensiones que están ocurriendo a nivel nacional, con los conflictos que también están surgiendo a partir de todas estas reestructuras y retrocesos, también empieza a aparecer el capítulo de la política exterior argentina como conflictivo. Pero veníamos a conversar un poco y a presentarles de qué se trata este régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI, que se conoce por su sigla, ¿no? Hay muchos analistas que están planteando que es el corazón del nuevo proyecto de esta ley bases, de esta nueva ley reformulada, y que algunos le llaman, dicen que debería llamarse RIGE, porque es un régimen de incentivos a la gran entrega, no a las grandes inversiones, sino a la gran entrega de Argentina, y en línea también con nuestro título de la columna de Argentina al mejor postor. Entonces, bueno, para presentar bien de manera general, pero claramente de qué se trata el RIGI, vamos a escuchar el análisis de Mechi Gold, que es integrante de Tierra Nativa, una organización que trabaja por el ambientalismo popular en Argentina y que nos contaba un poco de manera general de qué se trata este RIGI. Bueno, algo que está pasando en Argentina en este momento y que coopta toda nuestra atención, y cuando digo nuestra atención quiero decir la de los movimientos sociales, ambientales, de trabajadores y la sociedad en su conjunto, es la discusión en el Senado de la ley bases que propone el gobierno de Milei. Hay un capítulo en particular que nos preocupa mucho y es el capítulo que habla del RIGI. El RIGI es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, resumido en RIGI, y propone una serie de incentivos para aquellos proyectos extractivistas que inviertan más de 200 millones de dólares en nuestro país. Es decir, un compendio de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para estas grandes inversiones que sobre todo van a ser en minería y energía. Los proyectos
deben concretar el 40% de la inversión en los próximos 2 años y a cambio tienen beneficios tributarios por los próximos 30 años. Implica que las grandes empresas tributen menos, es decir, que se les reduzca la tasa de impuesto a las ganancias. Y lo más grave es que después de los primeros 7 años, las utilidades que giren al exterior pagarían 0% de impuestos. Así de brutal. Se suma que a partir del tercer año, las grandes empresas podrán hacer un uso totalmente libre de los dólares generados por exportaciones, lo que reduce la disponibilidad de divisas a futuro. Además de que en sí mismo el RIGI exime a estos grandes proyectos extractivistas de pagar impuestos para comprar maquinaria usada importada. Es decir, que pueden comprar la maquinaria y las piezas que necesiten en otro país, importarla y no tener que pagar ningún impuesto por eso. Es decir, un desincentivo total a la industria nacional, incluso para piezas que se producen en nuestro país. Bueno, qué panorama este y qué síntesis que hace. Sí, totalmente. Ahora hay bastantes más análisis respecto a lo que implica el RIGI. El RIGI estaba presente en la anterior ley base, solo que quedó un poco tapada y opacada por el resto de las políticas y de las transformaciones que se estaban imponiendo por el gobierno. Entonces pasó casi que intacto a este nuevo proyecto de ley. Si nos fijamos cuáles eran los artículos que contenía el primer proyecto de ley, bueno, eran poco más de 60 artículos y que estaban contenidos dentro de la ley ómnibus original en el anexo 2, y ahora permanece casi que con con la misma cantidad de artículos, ¿no? Y ahora empieza como a verse de qué se trata, ¿no? Esta discusión y qué es lo que está implicando. Y como decía Gold en su análisis, bueno, hay más allá del componente extractivo, de la orientación extractiva a la que está dirigida el régimen de incentivo, porque va a ese tipo de inversiones, más allá del componente energético, de los combustibles fósiles, que tiene esa característica de ser extractivo en el territorio, con el trabajo digno, con las personas que viven en el territorio y con los bienes comunes, más allá de eso, es un daño directo y afecta directamente el proceso de industrialización de la Argentina, ¿no? Y esa es una de las cosas que más se están poniendo sobre la mesa, de los principales elementos en riesgo, como lo mencionaba Gold en su análisis, y que además no tiene contraprestaciones, ¿no? No hay requisitos de desempeño en esta legislación, entonces implica por la vía de los hechos a una renuncia de la capacidad del Estado de implementar una política industrial, que además Argentina tiene en pie una política industrial. Y como todos sabemos, los procesos de industrialización es donde más mano de obra se genera, en donde mejores salarios hay, en donde hay más condiciones de poder aplicar políticas de incentivos específicos en sectores estratégicos que derramen a la economía y permitan mantener un ciclo de empleo genuino y de empleo de calidad, ¿no? Todo esto está empezando a estar bajo riesgo y es gravísimo porque junto con el ataque del poder público, ¿no? De la capacidad del Estado de operar en la economía y de regular el mercado, bueno, va a tener implicancias que son estructurales, que son de corto, de mediano y largo plazo para el país. Bueno, decíamos que esta amenaza a la soberanía de los bienes comunes, ¿no? Que el 80% de la ley se prevé que está referida a bienes energéticos y estratégicos, ¿no? Y ahí hay un componente ambiental importante para tener en consideración, ¿no? Cómo son estas inversiones, cuáles son los impactos que generan los territorios. Decíamos también que se dirige a profundizar esa reducción del Estado, que ya es casi que una bandera sostenida muy en alto y a alto costo también de parte del gobierno, ¿no? Hay un paquete también de privatizaciones dentro de la ley bases y la pérdida casi que total de la potestad regulatoria del Estado en poder intervenir en el mercado. Y después otro elemento característico específicamente del RIGI es esto de la irreversibilidad, perdón. Gon lo decía en su audio, ¿no? Son 30 años que se está previendo para este régimen, impide y además está establecido en la ley que se impiden modificaciones a futuro que cambien las condiciones de esto. Entonces, y eso lo dice el artículo 162, y lo voy a leer rápidamente: cualquier norma o vía de hecho nacional o local que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe los proyectos aprobados
será nula, de nulidad absoluta e insanable, por lo que la justicia deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Casi que tenemos la trampa y la protección de la trampa en la ley, ¿no? Imponemos un régimen que Claro. es súper agresivo, Ujú. que es muy de vocación liberalizadora, aperturista, pero además entreguista, porque está dirigido a grandes inversiones que son fundamentalmente de capital transnacional, pero además impedimos que gobiernos posteriores que asuman con un signo político distinto y un proyecto, por ejemplo, de transformación social diferente, pueda revertir ese proceso. Es una hipoteca, ¿no? Y son Claro. 30 años, no Ujú. son 5. Ujú. Entonces es complicado. Hay algunas voces de alerta, Álvaro, la industria, por supuesto, los gremiales, ¿no? Industriales organizadas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina y la Unión Industrial Argentina han advertido que el RIGI implica una competencia desleal para con las empresas nacionales que no tienen acceso a estos beneficios y que estarían en una clara desventaja y se verían muy afectadas. También el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que no es Ujú. ningún aliado de izquierdas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni socialdemócrata, advierte la capacidad que tendría el RIGI en permitir el lavado de capitales provenientes de actividades ilícitas como el crimen organizado, el tráfico de personas o el narcotráfico, y también los gobernadores de la región centro, que es el polo industrial del país, que han planteado la preocupación de que la versión original del proyecto limitaba al el RIGI a actividades primarias y no a todos los sectores, lo que afectaría, en este caso, si se amplía a todos los sectores, la industria nacional. Y sobre el lugar que ocupa el RIGI y el paquete fiscal, porque están también juntos en la nueva ley de bases, le pedimos la opinión a un diputado nacional y vamos a escuchar ahora qué era lo que qué nos compartía. Bueno, la ley base junto con el paquete fiscal en su conjunto, primero representan una amenaza muy fuerte a la soberanía argentina sobre los recursos, sobre todo por el régimen de grandes inversiones, que es un régimen de saqueo, básicamente, lo que a todos los grupos económicos van a invertir en Argentina le van a permitir no solamente una gran excesión impositiva, sino sacar los recursos de la Argentina sin ningún tipo de control, ni cambiario, ni fiscal, ni regulación. Además, amenaza fuertemente toda la industria argentina. En segundo lugar, implica un régimen de blanqueo y de moratoria a los sectores empresarios de Argentina sin precedentes, el más generoso de la historia. Y triangulado el blanqueo además con el régimen de restricciones, habilita cualquier tipo de maniobra que va a estar fuertemente viciada. Y por último, implica una serie de cambios que perjudican los derechos de los trabajadores, que se puede ver en varios artículos, como el de la reforma laboral, también la reforma tributaria, que quita presión sobre los sectores de macro patrimonio y aumenta la presión positiva sobre los sectores populares, la clase media. La frutilla del postre fue querer eliminar el llamado monotributo social en Argentina, que fue la forma que se encontró para formalizar los transportistas más pobres de nuestro país. Así que en su conjunto son dos leyes ampliamente perjudiciales para el pueblo argentino y para la perspectiva de desarrollo del país. No quedan dudas después de escuchar esto. Para nada, quien nos hablaba es Itaí Hackman, es economista, es diputado nacional por Unión por la Patria, Argentina Humana. Hay un elemento que al pasar él menciona, que es esto de la eliminación del monotributo social. Fue el primero, creo, en denunciarlo en la discusión en el Parlamento. Me parece central traerlo porque es, como decía él, la forma en que se pudo obtener algún tipo de paraguas de protección social para quienes hacen actividades que se conocen como de supervivencia, digamos que están asociados a la reproducción de la vida, que no tienen un contrato formal para realizarlo. Estamos hablando de clasificadores, de trabajadoras domésticas, de cuidadores, cuidadoras, ese tipo de trabajos que son los que más demandados en verdad y que están orientados, ¿no?, a sustentar la vida y que en gran medida no están contenidos en el marco del sistema de protección social y que las sociedades de nuestra región necesitan resolver eso porque es un problema clave y un fenómeno además extendido en la región. Entonces, eso ha permitido que
millones de personas tengan un sustento y tengan una protección social, tengan una indemnización, tengan seguro mutual, seguro de salud, puedan tener protegidos a sus hijos, puedan recibir prestaciones del Estado. Si eso en el marco del proyecto se elimina, todas esas personas van a caer excluidas totalmente del sistema, excluidas totalmente de la sociedad. Entonces, también desde ese punto de vista te muestra la incomprensión de quienes gobiernan, el estatus de casta también de quienes gobiernan, ¿verdad? Y el desprecio por la vida, el desprecio real por la vida que están sosteniendo millones de personas que no tienen condiciones de poder vivir si no tienen un apoyo real de parte del Estado. Y de nuevo, para defender este tipo de iniciativas, se apela a la libertad de mercado, a la libertad de empresa, a la inversión en el centro del proyecto de desarrollo, un proyecto de desarrollo que es claramente alineado al capital transnacional y una creencia fundamentalista, diría yo, de que solamente con la inversión extranjera directa los países se desarrollan y que el Estado no tiene nada para hacer, tiene que simplemente observar lo que está sucediendo, aplicar las leyes de competencia mínimas, hacer una intervención mínima en el mercado. Esa creencia es una creencia que está muy instalada en nuestros países, está muy instalada en la visión económica, ¿no? De la ciencia económica incluso, que necesitamos discutirla, ¿no? Y a propósito de eso, y para conectarlo con algo que hace muy poquito sucedió en Uruguay, el RIGI también plantea una especie de parajusticia para estas inversiones extranjeras. Y aquello que nosotros conocimos con Philip Morris cuando nos llevó a juicio y que ahora estamos lidiando también con dos nuevas demandas por la entrega del puerto Acató en Natié, este CIADI, este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, está instalado en el proyecto de ley Bases, ya generalizado para todos los sectores y permitiendo que el acceso a esa parajusticia sea más estructural, sea a largo plazo, ya no esté contenida dentro de los tratados bilaterales de inversión, sino que esté accesible a cualquier inversión de cualquier país, independientemente de que Argentina tenga o no un tratado bilateral de inversiones, que es el dispositivo por el que se entra, digamos, a esta solución de controversias. Me parece también importante traerlo porque justo se mete en un debate que está un poco opacado, que está soslayado, ¿no? Por las izquierdas, ¿no? En nuestra región, que es el papel de las inversiones, y justito había sucedido esto con el puerto, entonces mostrar que hay Claro. retrocesos que están sucediendo que van en el mismo sentido y afectan también al país como acá. Y por acá quedamos, Álvaro, en esta nueva Bien. entrega. De alguna manera, Natalia, me quedé pensando, todo esto que tú nos traes de Argentina es lo que Milei expuso en España, y no solo Milei, ¿no? Porque de alguna manera, más allá de quienes hablaron, como Katz en el caso de Chile, digo que van en una misma sintonía, también a juzgar por las ovaciones que había en ese evento. Es dable pensar que es un fenómeno a nivel mundial, digo, lo de Argentina es un modelo que tenemos muy cerca, pero que no escapa a una lógica que está ocurriendo. No, por supuesto, es el programa político de la extrema derecha, ¿no? Claro. Podemos encontrar algunas diferencias entre ellos, pero lo que sucedió en España valía la pena traerlo, no solo porque estábamos hablando de Argentina y era Milei, pero es una convención. Ya estamos observando cómo está surgiendo un internacionalismo de la extrema derecha, ¿no? Y ese internacionalismo que antes lo asociábamos a la clase obrera, ¿no? A la primera internacional, la segunda, a un fenómeno más de izquierda de la socialdemocracia, está teniendo su representación en la extrema derecha, es gravísimo y es necesario empezar a discutir desde unas miradas de izquierda progresistas cómo es que podemos poner límite a esto, porque los retrocesos son brutales, ¿no? Ujú, sin duda, sin duda. Natalia, nos reencontramos prontito. Pronto. Un Muchas saludo gracias. para todos.